como también un fuerte abrazo. Bienvenida, mi queridísima Laura Cárcel. Hola, buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación, como siempre. No, Y pues gracias, felicidades gracias, a mi la red de querida. periodistas de a pie, por supuesto. Sí, 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 es lindísimo. Están en su 15º aniversario. Va a haber también una tertulia el próximo 25 a las 7, a una tertuliana ahí en el Tierra Adentro, donde pues van a estar precisamente muchas de las colegas y de los colegas que fundaron esta red, la red de periodistas de a pie, y que de ahí salió este proyecto de Pie de Página, un trabajo valiosísimo para el país, el que hacen las colegas y los colegas de la red de periodistas de a pie que están distribuidos a lo largo y ancho de la República Mexicana en esta alianza de medios que se tiene a través de esta red. Pues mi queridísima Laura Cárcel, vamos entrando en materia, que ya vamos un poquito retrasados y una disculpa por hacerte esperar unos minutos más. Laura, vaya situación, otra masacre en los Estados Unidos. Ahora le tocó a Búfalo y este hombre además tuvo la perversidad de filmar prácticamente todo. Es verdad, obviamente varios medios de comunicación nos negamos a pasar ese tipo de imágenes, a promoverlas, otros no, otros luego las sacaron porque finalmente te da vistas, te da likes, te da no sé cuántas cosas. A otros medios nos negamos a colocar ese tipo de imágenes. ¿Qué decir, Laura? ¿Es más de lo mismo? ¿Hay algo distinto? ¿Qué elementos encuentras en esto que sucedió en los Estados Unidos? Pues es totalmente parte de un patrón que ya es bien conocido. Esto de filmar incluso el ataque no es la primera vez y de subirlo de inmediato, en tiempo real, a las redes. Porque lo que pasa y pasó y está pasando en este caso de Peyton Gendron, que se trasladó 4 horas a la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Había escogido un supermercado en una colonia de afrodescendientes de la ciudad, que se lo sabía perfectamente bien quién iba a ser el blanco de este ataque, y mató a 10 personas con 3 personas heridas y en el hospital. Filmó todo, lo subió y es un héroe para mucha gente. ¿Qué pasa aquí? Pues ya todo el mundo sabe que esto no es un incidente aislado, no tiene que ver con un cierto perfil psicológico, o más bien tiene que ver con un perfil psicológico, pero más bien es un perfil sociológico. Eso tiene que ver con el movimiento creciente muy fuerte en los Estados Unidos, un movimiento incluso globalizado, de por falta de mejor término, y luego digo por qué se llama el nacionalismo blanco. Con esto lo que intenta decir es que es un movimiento que tiene las características de que lo que están diciendo, y hay una gran teoría que se llama la teoría del reemplazo. Están diciendo que las personas de otros países, de otras razas en particular, porque hemos visto en la frontera cómo aceptan a migrantes ucranianos, eurodescendientes, blancos, pero están totalmente cerrados y excluyen a todo costo a centroamericanos, haitianos y al otro lado del océano a los africanos. Entonces, lo que están diciendo es que están reemplazando a las poblaciones europeas, blancas, en los países, incluso en los países en donde, que es la mayoría, en donde la población originaria es de otra raza, ¿no? Pero se están quejando de esto, y esto implica una serie de cosas que están en el manifiesto de esta persona que llevó a cabo el terrible masacre allá en Buffalo, y de casi todas las personas, porque tenemos el caso en Noruega de Anders Breivik en 2011, 77 personas que mató en un campo de jóvenes. Tenemos el caso de Nueva Zelanda, de Brenton Tarrant, en Christchurch, ¿no? Pues también con un manifiesto del gran reemplazo. Pues en los Estados Unidos otra vez, en Carolina del Sur, hay muchos y van a seguir.
y van a seguir. Entonces están diciendo que por un lado tenemos que eliminar prácticamente estas poblaciones de los países, promover esta ideología en todos los países del mundo. De hecho, no sabemos qué vínculos hay en México, pero es muy probable que entre la ultraderecha hay vínculos a este movimiento porque ha trabajado muchísimo en todos los países del mundo para construirlo. Laura, para ir cerrando sobre esto que sucedió ahí en Búfalo. Sí, entonces, por las críticas que han venido de muchos países, sobre todo de México, en donde, como sabemos, hay una demanda contra las manufactureras de armas, es porque Estados Unidos no puede controlar el tráfico de armas legal en su país, que hace posible, en términos, digamos, tecnológicos, que puede matar a tanta gente en tan poco tiempo, como vemos en esos masacres, y por otro lado, porque no ha habido una respuesta más fuerte. Lo importante entender también es que el Partido Republicano hay una ala muy, muy amplia que está directamente involucrada. Otra vez, pues bueno, es Terrible, pues, esa es una de las partes más terribles. ya. Laura, te perdimos en los últimos 30 segundos. Se fue, sí, te quedaste congelada otra vez. Ya no te escuchamos los últimos Pues 30 segundos. Entonces, no para sé si cerrar la idea. se me escucha ahora. Esto sí, sí, no lo puedo explicar y me da mucha pena con ustedes, Ernesto, porque pues valoro mucho el espacio. Yo voy a hacer por mi parte todo lo que puedo. Pero lo importante que decía es que esta gente forma parte del Partido Republicano. O sea que hay una ala del Partido Republicano formalmente que es de nacionalistas blancas y que si no van a salir abiertamente a aprobar un masacre como Búfalo, pues sí están en ese movimiento, que se van a reunir en Hungría, donde el primer ministro Víctor Orbán es uno de los dirigentes internacionales de ese momento y comparte la teoría de gran emplazamiento de personas blancas que hemos reemplazo, como dicen, ¿no? Que hemos visto en los manifiestos de los asesinos en estos países. Sí, pues sí. Laura, déjame nada más preguntarte sobre este mismo tema para ir cerrando este tema y si nos da tiempo agarrar el otro. Durante la administración del presidente Donald Trump, tengo la impresión, con base a pues, trabajos, investigaciones que hemos estado leyendo, documentándonos sobre pues, lo que dejó la administración de Donald Trump, más allá de la gente que simpatiza o no con este personaje. Y para algunos, pues los odios y esta xenofobia pues se agudizó contra migrantes en los Estados Unidos. ¿Identificas que es lo mismo? En realidad no se modificó esta parte, o sí con la administración del presidente Donald Trump se agudizaron pues estos odios y estas fobias. Es tan importante esta pregunta, Ernesto, porque es evidente lo que hizo en los 4 años del gobierno de Donald Trump es construir una base para este movimiento, una base que lo legitimó incluso en el discurso, en la mentalidad de la política de los Estados Unidos, que le financió, tiene muchos recursos ahora de grandes empresarios en los Estados Unidos y que además lo internacionalizó. El asesor a Trump, Steve Biden, estaba trabajando en Europa con los otros gobiernos para construir este movimiento de lo que llaman alt-right o la ultraderecha. Entonces creció, le dio una plataforma y ahora sigue muy fuerte dentro de la política de los Estados Unidos y sigue construyendo a nivel global. Sí, sí, eso es algo que se le tendrá que dar muchísimo seguimiento, créanos, porque ha agudizado muchísimo incluso estos grupos cazamigrantes que están en la zona fronteriza
de Estados Unidos con México. Laura, déjame, si podemos, nos da unos minutitos para abordar sobre algo que me interesa muchísimo platicar contigo y que tiene que ver con lo de Cuba, los médicos cubanos. Pues tú, hasta donde yo recuerdo, hasta una doctora que, hija, hizo una especialidad por allá en Cuba. ¿Conocen tú, Laura, además, recientemente en Hecho en América, abordaste este tema? Está pues con nuestro queridísimo Joel, con quien tuviste también una charla del Centro Memorial Martin Luther King ahí de Cuba. Qué decir de todo este desaguisado y cómo es visto desde Cuba, Laura? Porque ese ángulo también creo que vale la pena. Sí, es muy importante esto por el debate que se dio y que se ha discutido aquí en el espacio de Momentum varias veces en unas discusiones muy interesantes en que una parte del personal de salud en México se quejó por la llegada de estos 500 doctores y doctoras de Cuba y por eso quisimos tratarlo en el programa junto con los temas de algunas medidas de Biden para levantar restricciones del gobierno de Trump, que en una frase resumida se puede decir que fueron muy pocos y muy tardes estas medidas de Biden, pero por otro lado también en el marco de la visita de López Obrador y la amistad que se consolidó en esta visita y en las declaraciones posteriores. En términos de los médicos, primero se quedó establecido con las mismas cifras de la Secretaría de Salud que la llegada de 500 personas de Cuba para ayudar en las zonas más marginadas, dar cobertura en salud básica, no afecta el número de plazas o el acceso a las plazas de las personas aquí en México. Y lo que explicó muy bien el doctor Raúl Cartagena en el programa, también alumno de la ILAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, es que el problema es mucho más profundo, es estructural, que todavía tenemos un sistema de salud muy debilitado y perverso en muchos sentidos por la lógica neoliberal, la privatización, intentos de privatización de los gobiernos pasados, y esto inhibe una distribución lógica, racional de los médicos y las médicas aquí en el país. Entonces, pues sí vemos algunas intenciones políticas detrás de esto, pero también una falta de entendimiento de lo que son los problemas a fondo de la distribución de médicos y médicas en el país. Vienen estos doctores no solo para dar cobertura, que es muy importante, va a ser muy importante para muchas comunidades en México, sino también como otra señal de la amistad que existe entre los dos países y también un reconocimiento de que no son cualquier médicos. Estos son personas que en 6 años o más, si tienen alguna especialidad, están formados para precisamente lo que necesitamos aquí en México, una orientación hacia la prevención y hacia la atención comunitaria, viendo la salud no solo en términos personales, individuales, de cómo se enfrenta alguna enfermedad, sino cómo se crea una población saludable, sana, feliz, ¿no? Entonces, esta es otra lógica que una lógica capitalista en un sistema de salud, y es parte de la calidad de la atención a salud que ha desarrollado en Cuba y que está reconocido por las Naciones Unidas, por su cobertura, por su atención, por sus logros y por otros organismos internacionales. Pues mi queridísima Laura Carsten, como siempre, un gusto y un placer. Qué bueno que logramos brincar allí las fallas en la conexión. Así que pues nos vemos, Laura, la próxima semana. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y qué bueno que pues después de ese atropello que tuviste y que tu pie pues ya va finalmente de salida, ha sido más prolongado de lo que uno esperaba, pero qué bueno que finalmente pues ya se enderezó el pie y ya anda Laura pues dando pasos y poco a poco nos iremos a correr juntos, Laura. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Un gusto. Gracias, Un un fuerte abrazo. abrazo.